Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenida a este acto cultural de gran importancia que viene a cerrar la feria de este año, pero no se preparó ni se programó pensando en una actividad de la feria, pero bueno, todas las circunstancias y la casualidad se ha dado, y la verdad que las casualidades a veces son buenas, otras veces no, pero en algunos casos son buenas y traen buenas nuevas. Y hoy estamos de enhorabuena al poder contar con José Ignacio. José Ignacio, como sabéis, es una persona que se reencontró con Albós hace unos años y que ahora es un asiduo visitante. Seguro que algunos de los que estáis aquí pues estáis porque tenéis especial cariño hacia él. Otros lo hemos conocido a través de la lectura, de internet, que para eso también es una cosa muy importante. Y entonces es una suerte y una gozada poder contar hoy con él. Ahora nos van a contar un poco cómo va a ser el transcurso del acto, para que nos podamos ubicar. Yo quería darle las gracias a José Ignacio por tener la gentileza de estar un ratico con nosotros, de poder hablar de su experiencia, de poder hablar de su trayectoria, de que nos deje aprovecharnos un poco de él, a nivel de luego el conversatorio, como ha dicho él, Aquí. No va a ser discurso. No va a ser discurso, eso es. Informal. Así que, como digo, estamos de suerte por poder contar con una persona culta y preparada y que ha tenido un gran bagaje, pues a nivel sobre todo latinoamericano, como él también nos podrá decir ahora, pero que nos podrá contar los entresijos de muchas cosas importantes. También me gustaría, José Ignacio, decirte que Rogelio está hablando con él esta tarde, no ha podido venir también porque, como sabes, estamos terminando feria y hay también varias actividades, pero me manda muchos recuerdos para ti. Te conoce, me ha dicho que te conoce bien y que le hubiera gustado estar. Pues yo, nada más, reiterar de nuevo las gracias, decir que la verdad que es una suerte ir descubriendo cómo hay tantas personas que son de Albós y que tienen una relación directa y fuerte con Albós y que finalmente pues terminan también dejándonos su grano de arena para que Albós siga creciendo desde el punto de vista cultural. El jueves tuvimos aquí un acto, me has contado que estuviste aquí y pudiste observar cómo han pasado grandes poetas por Albós y sigue habiendo grandes poetas y grandes escritores, y pues también para nosotros es una gran suerte contar con gente como tú, con gente que nos cuente pues algunas cosas que son de verdad muy importantes para ser mejor persona y para poder, digamos, defenderse mejor en la vida, ¿no? Porque, como decíamos hace un momentillo, la cultura es una de las grandes olvidadas, una de las grandes olvidadas a la hora de programar actividades en una administración local, en administración también regional. Sin embargo, es la que no nos da de comer físicamente, pero sí nos da de comer al intelecto, que es casi que la base para poder subsistir y crecer a largo plazo. Crecer me refiero a nivel humano, ¿verdad? Así que muchas gracias de nuevo y ya pues dejo que nos cuente un poquito más cómo va el acto y luego pues charlamos un rato más. Bueno, ante todo, gracias por vuestro tiempo que vais a dedicar aquí. La secuencia del acto va a ser, vamos a ver primero el documental y después habrá pues un debate, ¿no? En el que podamos preguntar, aportar y aprovecharnos del conocimiento de primera mano de José Ignacio, que aunque él dice que es oriundo de Albós, no es el hijo de Albós, porque cuando viene aquí a Albós conoce losa, no ya calle, losa a losa. No tanto como Miguel Ángel, pero ahí. Sí. Entonces, más que oriundo de Albós, eres hijo de Albós. No ya porque genéticamente tengas el 50% de tu DNA que te corre por las venas. Este acto se presenta un poco atribulado porque la presencia de José Ignacio es unos pocos días y, como bien dice Tito, pues aunque no estaba previsto para darse ahora, pues nos aprovechamos y él se presta a ello para introducirnos un poco en el mundo de la revolución bolivariana. Y bueno, espero que el documental, que aunque es un poquito largo, merece la pena de verdad verlo, porque veremos Sudamérica, los cambios que se están produciendo en la última década, desde otro punto de vista, desde un punto de vista al que no estamos habituados.
estamos habituados a que normalmente los debates, entre comillas, que estamos viendo en la televisión, no son debates, son, bueno, ahí cada cual lanza su diatriba y poco más. De tal manera que, no sé a vosotros, pero a mí estoy realmente cansado, pero muy cansado, casi con hastío, porque se repiten constantemente dos tipos de falacias que de verdad no aportan absolutamente nada. ¿Cuáles son esas falacias? Y lo voy a explicar porque si no, no me puedo quedar con ellas. La primera, non sequitur. ¿Qué significa non sequitur? Fijaos, es un término, un latinajo. Hace 2000 y pico años ya se utilizaba, ¿eh? Pues no hemos aprendido nada en ese sentido. La filosofía que nos quiere quitar Word en favor de la religión, flaco favor nos hace. ¿Qué significa non sequitur? Pues simple y llanamente que empezamos con un argumento que no tiene nada que ver con lo que queremos aportar y sin embargo lo damos como bueno, ¿no? Del típico, aprovechando que el Pisuerga pasa por ahí por Cáceres, pues todo vale. Y por otro lado, el ad hominem. ¿Qué es ad hominem? Falacia ad hominem. Lo primero es degradar al adversario, descalificarlo. Y eso lo hemos estado viendo constantemente con Sudamérica, con Evo Morales, presidente de Bolivia, cuando llega aquí y se cala ese jersey colorido, ¿no? Y la prensa se queda con eso, colorido, que no da presencia, un poco casi chabacano, pero ¿de qué estamos hablando? Nos quedamos con lo espurio. Para descalificarlo, primero nos quedamos con lo estrictamente espurio, pero no hablamos de la bondad y las virtudes que está aplicando a su pueblo. No digo nada de Chávez o Maduro, esta semana hemos vivido, ¿no?, lo de aparece Chávez en el metro y demás, nos quedamos con lo espurio. No hablamos de lo realmente importante. Para descalificarlo, primero, ¿qué sabrá este? Que se ha aparecido, se ha dejado de aparecer, ad hominem. Y nos quedamos con lo meramente espurio. No nos quedamos con las aportaciones que está haciendo. Es decir, en sanidad, ahora que aquí la estamos perdiendo, en educación, que aquí tuvo mucho trabajo que hacer allí, en formación, en definitiva, por y para el pueblo. Pero nos quedamos en ¿qué? En ad hominem, en la descalificación del personaje. ¿Para qué? ¿Qué sabe este, no? Bueno, aquí en un país tan civilizado como España, en el siglo XXI, tan capaces, nuestra ministra de Trabajo se encomienda en la Virgen del Rosario que siempre nos echará un capote. Claro, aquí sí, ¿no? Aquí sí estamos bien servidos. De tal manera que vamos a dejarnos de argumentos espurios, vamos a dejarnos de falacias y vamos a ver el mundo que nos afecta a nosotros, porque fijaos, lo que pasa en Sudamérica en los años 70 y sobre todo en los años 90, lo que nos está pasando a nosotros es un déjà vu. Ellos lo están sintiendo en propia carne, diciendo, ahora os toca a vosotros seguir bajo el influjo del Fondo Monetario Internacional y demás, y eso que a nosotros nos pisotearon, ahora lo estáis cumpliendo vosotros. De tal manera que tenemos mucho que aprender de Sudamérica. Tenemos mucho que aprender de líderes como Rafael Correa, de Ecuador, de Chávez, de Evo Morales, de Luis Ignacio Lula da Silva y tantos otros que han despertado Latinoamérica. Así que no nos quedemos en lo espurio, no nos quedemos en lo marginal, vamos al grano. De tal manera que no corto más, doy la palabra a José Ignacio, pues para eso, para ver el mundo desde un punto de vista diferente. Espero que todos aprendamos y al final nos quedemos con la sustancial, pero sobre todo al final debatir con él para profundizar en esa comprensión y en ese entendimiento de lo que ha sucedido allí y de lo que nos está sucediendo a nosotros. Gracias. Bueno, gracias Francisco por su apoyo a este acto. No quiero proseguir sin darle las gracias a Luis Punta por todo el apoyo desde el principio. Fue un proyecto que se concibió hace bastantes años con Juan. Nunca se ha podido llevar a cabo, pero siempre hemos estado pendientes de la enorme oportunidad que para mí significa poder hablar ante mi pueblo, ante el Vox. Veo aquí a José Miguel Carrasco, veo a todos los Puntas, veo a la etnia gitana, de especial cariño para mí, veo a los vecinos de la calle Rulador, veo a los nuevos jóvenes,
veo a mi nuevo amigo Miguel Ángel, veo a tantos amigos y tantas personas que para mí significa un lazo entrañable con la tierra de mi padre, Ignacio Jiménez Jiménez, de la calle San Leonardo, ahí por la Cuesta del Rosado. También quiero dedicar este acto a la memoria de mi hermano Enrique Montoya, el alférez, que amé tiernamente y que siempre llevo en mi corazón. Lo que vamos a ver hoy es una mirada somera a los orígenes de la Revolución Bolivariana, una revolución mal entendida en España por muchos motivos. Aquí, como sabemos, se ha producido un fenómeno. Número uno, mucha gente de la izquierda ha dejado de ser de izquierda sin nunca haberlo sido. Eso es uno de los problemas que yo veo desde América. Entonces hay todo una mea culpa ante los orígenes ideológicos de un cambio profundo que se quiere dar en América y que en España no han entendido. No han entendido por una lenta y paulatina europeización que sin quererlo tal vez se va apartando de Hispanoamérica sin entender lo que nos une con nuestro pueblo. En América Latina se está dando un cambio que yo lo podría asumir, es un cambio de conciencia antes de todo. Pero antes de que veamos el documental, quiero citar dos frases que no son mías. Una dice: si no nos prevenimos ante los medios de comunicación, nosotros terminaremos en una situación en que defendamos a los opresores y amemos a los depresores y despreciemos a los oprimidos. Y ese fenómeno se va a ver en esta película. Este documental hace una revisión histórica de todos los motivos que llevaron a esta enorme explosión histórica, cultural y política que se llamó la Revolución Bolivariana. Van a entender muchas cosas que yo intentaré matizar después de la película. Muchas gracias. Os permito que entremos a valorar, a preguntar o aquellas dudas que tengamos. Yo me va a permitir, para abrir el fuego, para romper el hielo, una pregunta. El presidente Aznar esta semana ha presentado un libro, no lo habéis visto, es La Segunda Memoria, que, bueno, como miente más que habla, entre otras cosas, se chotea un poco, ¿no?, de Chávez, ¿no?, en el sentido de aquel que le preguntó que si había participado precisamente en aquel golpe de Estado y demás, ¿no? Y como siempre en su actitud chulesca y chabacana, que es como sabe estar, le dice que si hubiese querido derrocarlo, lo habría derrocado, ¿no? Es una cosa así un poquito. Te preguntaría por la relación que ha mantenido España a lo largo de todo este tiempo, tanto con el gobierno socialista como con el gobierno popular. ¿Qué relación ha mantenido España con Venezuela, tú que la has vivido de primera mano? Bueno, me alegro mucho que los representantes del PSOE no estén con nosotros. No te acerques mucho. Ahí, así está bien. El micro está para... Bien. El micro está para que lo pueda ver bien. Ah, muy bien. Se ve usted relajado. Ah, ya veo. Ahí. ¿Ya te hablo? Pues ¿me oyen ahora? ¿Me oyen todo? ¿Completamente bien? Sí. Bueno, me alegro mucho que los representantes del PSOE no estén con nosotros sí, en este momento, porque le voy a decir que entre el gobierno anterior a Chávez, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el PSOE había una estrecha relación a través de Felipe González y de Carlos Andrés Pérez. Todo esto estaba salpicado por unos intereses económicos muy determinados, que era el Grupo Prisa. El Grupo Prisa atendía y deseaba una inclusión y una influencia desmedida de sus editoriales, a Santillán, etcétera, en Venezuela. Al negársela esa prerrogativa, hubo una especie de revancha que todavía se manifiesta en el periódico El País, una guerra a matar contra Venezuela. Si ustedes la ven, se darán cuenta que no hay ningún viso de imparcialidad, no hay ningún interés de ser objetivo con lo que pasa en Venezuela, sino que hay una guerra a matar con Venezuela, más que con cualquier otro país de Hispanoamérica. Es una antigua vendetta que se debe al rechazo que Chávez le hizo a las desmedidas, digamos, aspiraciones del Grupo Prisa. Eso es en tanto a la socialdemocracia, ¿verdad? Después tenemos la presencia de Aznar. Bueno, sabemos que muchas de las inversiones de los grupos que en España apoyan al Partido Popular, en cambio, han tenido jugosos negocios en Hispanoamérica. Curiosamente, las inversiones españolas en Cuba, pues la mayoría está en manos de gente del PP. O sea, ellos son de derechas aquí. Ahí está bien. Bien.
Relájate, es que si te pegan mucho... Bien, pero ¿me oyen? sí, Bueno, eso es lo que no sabía, perdone. Entonces el PP, aunque mantiene una política oficialmente en contra de Venezuela y en contra de Cuba, muchos de los hombres de negocios que tienen inversiones en Cuba, por ejemplo, son del PP. Entonces un doble juego, ¿no? Es una doble agenda. Eso es importante que se sepa aquí en España. Aznar siempre ha mantenido relaciones con los grupos empresariales, con el señor que fue el dictador muy corto, de muy escasa duración en Venezuela, que fue el señor Carmona Estanga, era presidente de Fedegámara. Mandó a hacerse su banda presidencial con la cual iba a jurar la Constitución aquí en Madrid, 2 semanas antes del golpe. O sea, había una conjura de la derecha española con la chilena, con la colombiana y desde luego con la mano siempre presente de los Estados Unidos para, una vez derrotado Chávez, entrar en un gobierno afín a Aznar y a sus acólitos. Eso era el juego más o menos, ¿verdad? Sabemos todo aquí lo que ocurrió cuando el famoso ¿por qué no te callas? Mi mujer, que es venezolana, decía a que rey de España jamás se le ocurriría decir ¿por qué no te callas? Al presidente Bush, jamás, o a la Merkel o a Sarkozy, a ninguno de ellos. Pero con Venezuela siempre había esa especie de actitud neocolonial, de una ex colonia de Venezuela, de España, que en cierta manera rompía lo que la socialdemocracia española en combinación con los grupos de derecha tenían preparado para Venezuela, con el fin de hacer viable la utilidad de España como influencia en Hispanoamérica ante los Estados Unidos. O sea, una alcahuetería absoluta. Nosotros, como hablamos español y somos de la misma tradición y somos parte del ex imperio español, nosotros sí podemos llevar a Venezuela al buen redil. Es una situación francamente, digamos, vergonzosa para los propios españoles, ¿verdad? Luego, también es cierto que con el PSOE se hicieron ciertos contratos, porque sabemos que el PSOE también tiene muchos sectores, ¿no? Hay un sector más o menos progresista que en un momento dado se acercó a Chávez a través de un político, yo no sé si goza de vuestra simpatía, muchos lo consideran como parte de la derecha del PSOE, se llama Bono, señor Bono, ¿no? ¿Saben quién, no? Bueno, el señor Bono estuvo en Venezuela intentando vender armas españolas al gobierno de Chávez, ¿verdad? Si bien es verdad que la actitud del PSOE nunca ha sido pro Chávez, también es cierto que tampoco ha sido tan odiosamente anti-Chávez. Se ha cuidado de no aparecer, como le dije antes, como parte de la maquinaria de sumisión de Hispanoamérica al imperio norteamericano. En este momento, con los problemas que hay en España internos tan serios, socioeconómicos y políticos, la actitud de este gobierno ha sido ir aminorando la beligerancia contra Venezuela. No se oye absolutamente nada. No ha habido ningún ataque, mucho menos una defensa, y la actitud es no meterse en estos berenjenales con el asunto de Venezuela en estos momentos. Pero eso obedece al propio estancamiento de la propia política española, y eso se sabe en Venezuela, ¿verdad? La actitud de Chávez hacia España, hay una anécdota que no deja de tener visos humorísticos, y es cuando me parece que fue la 6ª conferencia iberoamericana, hace muchos años, Chávez siempre, por justicia y por su propia conciencia histórica, siempre ha tenido una actitud crítica hacia la invasión europea, hacia la conquista. Y yo no comparto todo eso, y ahí se nota mi cariño por España. O sea, me es difícil aceptar los insultos que Chávez muchas veces ha dirigido, no a España, sino al Estado español, se entiende, ¿no? Pero una vez estaba en la conferencia iberoamericana y Chávez empezó con toda su censura ante el genocidio de los negros y de los indios y de la esclavitud y del imperialismo español. Y entonces Juan Carlos estaba y le dice, bueno, Hugo se llamaba Chávez, ¿no? Hugo, pero lo que tú estás contando pasó hace 500 años. Y Chávez dice, sí, pero yo me acabo de enterar. Lo que quiere decir con eso, aunque es un aspecto humorístico, lo que quiere decir Chávez con eso es, yo acabo de tener conciencia de lo que ocurrió. Porque ha habido indudablemente un
Hay una leyenda negra contra España, ¿verdad? Que todo lo que hizo España estuvo mal, o que Inglaterra lo hizo mejor, y esa leyenda normalmente es de inspiración inglesa, después norteamericana, por cierto, cuando nos robó Cuba y Puerto Rico, como sabemos, después francesa. Pero hay otra leyenda, la leyenda blanca, que España fue a América, civilizó a aquellos pueblos, le dio cultura católica, etc. Y entre estas dos culturas, de cierta, digamos, inexactitud historiográfica con España, el chavismo se ha ido moviendo poco a poco, ¿no? Cuando estuvo Chávez aquí en Madrid, perdón. No te agaches, tú relájate. Bueno, pero desde aquí no puedo hablar tampoco, ¿ves? Sí, ellos te escuchan. ¿Me están escuchando cuando yo hablo? Claro ¿En serio? sí, perfectamente. ¿Pero totalmente? Sí. Ah, bueno. Yo estoy así porque pensaba que Si estaba... ves que explota. Hágame caso, Miki, yo soy el técnico sonido. Ahí, habla usted como Ahora si puedo estuviera- hablar ahí como si descansado. estuviera en su sofá. Perfecto. Aunque usted no se oiga aquí. Abonico, como nosotros- dicen aquí, abonico. Sí. Abonico. Nosotros lo oímos Sí, señor. Sí, Abonico, como dicen algo. Bueno, entonces voy a hablar abonico. Además me gusta la palabra porque mi padre siempre la utilizó, aunque los jóvenes no la conocen, ¿eh? Y me preocupa la pérdida de identidad alboense. También decimos, vaya usted bonito. Eso es. Bueno, entonces Chávez estuvo aquí en la estación de Atocha con las comisiones obreras, recuerda el viaje que hizo, y lo primero que hizo, para la sorpresa de los concurrentes, fue recitar 3 poemas de García Lorca. O sea, él conocía bien la cultura popular española. Él quería España, a la España popular, la España esencial, la entendía y la comprendía, pero siempre intentó separarse del concepto oficioso de España, especialmente ante lo que viene en Hispanoamérica. Lo que viene en Hispanoamérica, quiero aclararlo, es una toma de conciencia. Yo se lo estaba contando aquí a Pepe el otro día, tuvimos una jugosa conversación de 4 horas, ¿verdad? Y le señalé un detalle que creo que no aleja de tu importancia. De toda la población en Hispanoamérica, solo un 8 o 9% es de descendencia española. Eso no se sabe en España. Aquí se piensa que todo el mundo hispanoamericano es hispano-descendiente. No, la mayoría son de descendencia o de ascendencia indígena y negra y mestiza, y la mezcla de las dos cosas. También le conté a él que hay un concepto que se llama el concepto de los 4 pisos, que es el descubrimiento, la conquista, la colonización y la inmigración. Yo soy hijo, por ejemplo, de la inmigración. Mi padre albogense fue inmigrante español-americano. Poco o nada tuvo que ver mi padre con Cortés o con Pizarro, ¿no? Es otra España, con 3 siglos de por medio, ¿no? La de la conquista y de la colonización se mezcló poco, realmente, porque las grandes masas eran indígenas, ¿verdad? Y ese mundo, a medida que se vaya afirmando, se va apartando más de Europa, no cabe la menor duda. Así que el concepto antiguo de la hispanidad y del eurocentrismo ha sufrido un duro golpe con la incursión en la vida de Hispanoamérica de estos nuevos movimientos que tienen grandes brotes de inspiración en la cultura indígena y la africana, y también la mestiza, ¿verdad? Los únicos países donde hay una presencia española de inmigrantes no recolonizadores, Argentina, desde luego, Cuba, quizá la mitad, Puerto Rico algo, y ahí, acaba de contar. Lo demás es un rico y sabroso y saludable mestizaje. Y ese es el mundo que le espera a España entender, confrontar, interpretar o reinterpretar en nuestras relaciones con el continente. Cuando digo nuestra, estoy hablando como nacional español que también soy. Entonces ahí está la contradicción. Chávez supo entender eso, ¿verdad? La nueva generación, ¿verdad? Que se va olvidando de la raíz española a medida que va descubriendo las propias, ¿verdad? Yo tengo otra frase, estamos entrando en la antropología ahora, ¿verdad? No estamos, estamos hablando algo de lo que habló el programa, ¿no? Mi concepto, el mío, el que yo defiendo es el siguiente, y con esto resumo. Si rechazamos lo hispánico, desconocemos lo indígena y nos avergüenza lo africano, habría que preguntar quién carajo somos. ¿Entiendes? Hay que bregar con todos esos elementos. Y eso se está consiguiendo ahora, especialmente dentro de los ambientes más cultos. La relación con España también en este momento tiene grandes visos económicos. España no se olvida
que Venezuela es la cuarta potencia petrolera del mundo. Que en un momento dado, a pesar de las desavenencias con España, yo creo que Venezuela siempre vendrá en ayuda a España, a la España futura, siempre. Los nexos sanguíneos y de sentimientos siguen siendo muy fuertes. Entonces es importante que se sepa eso. Y yo creo que el gobierno actual lo sabe, por eso no juega con demasiada libertad y sabe cuidar cautelosamente la relación con España. Eso es lo que yo estoy viendo en ese momento. Si hay alguna pregunta sobre ese tema, dime. No sobre ese tema. Tengo dos preguntas. Sí, Una, por favor. diría yo, las revoluciones que ha habido siempre en el mundo, Sí, después de triunfar, han fracasado porque el sistema del capital está en las mismas manos y se ha sobrepuesto. Así Empezando por la mismo. francesa, y cayeron cabezas hasta los reyes, sí, así y es. luego se impuso en los grandes terratenientes. Esto parece ser que es una excepción importante, la de Venezuela, contra tantos poderes fácticos, que se ha impuesto y tiene visos de seguir. La segunda pregunta era la muerte de Chávez. ¿Puede seguir un paralelo con la de Simón Bolívar, que con él murió el gran proyecto que tenía de... Sí. Creo bien. Las preguntas, sí, las preguntas están muy bien dadas. Todos tenemos esa preocupación ahí por dentro. La diferencia con Venezuela, aunque parezca contradictoria, es que Venezuela es la única revolución histórica con dinero, con petróleo. Y eso algo ha de influir. Algo ha de influir. O sea, los recursos de los cuales dispone Venezuela son tan inconmensurables, ¿verdad? Que para derrotar a la revolución venezolana el proceso tiene que producirse desde fuera. Drácula quiere sangre. Estados Unidos obviamente le tiene hochado a la riqueza de Venezuela. Eso está claro, ¿verdad? La oposición venezolana en estos momentos, en gran parte, no en todo, pero en gran parte está financiada por los Estados Unidos, por los grupos de Miami, ¿verdad? No creo que logren su propósito, no lo veo factible. La suerte ya está echada, la gente ha aprobado los grandes cambios sociales, la educación, la guerra contra el desempleo, la cultura, el deporte y sobre todo un aumento vertiginoso de la toma de conciencia. Entonces las comparaciones se parecen. En lo de Bolívar, los medios de comunicación no estaban tan propagados, ¿verdad? No había internet, no había, digamos, para que una noticia llegara desde Caracas hasta Buenos Aires, imagínate, tardaría 3 meses en llegar a veces, ¿entiendes? Por los Andes y por los caminos de los arrieros y por los caminos verdes, como decimos nosotros. Pero en el caso de la comunicación, actualmente hay tanta comunicación que ya la gente sabe que lo que se está jugando en Venezuela es ni más ni menos que el futuro de América Latina. Entonces no creo que ocurra esa pérdida. La Revolución Francesa, como tú bien dices, fue producto de una evolución interna entre los girondinos y los jacobinos y tal. La propia rusa, yo siempre saco a coalición algo de Rusia. Yo viví en Cuba 4 años y una vez al propio Fidel se lo comenté. Ella lo sabía, pero entramos en la conversación. Desde que la Revolución Cubana rusa entró a la historia, Rusia tuvo que dedicar más del 70% de su presupuesto a la defensa contra el imperialismo militar. A los 4 años del 17, en que la Unión Soviética se impone, aparecieron bases militares para amenazar a Rusia. Y a partir de esto, el esfuerzo ruso fue tan sobrecogedor y tan aplastante que muchos de los bienes que pudieron haber sido destinados al bienestar del pueblo se dedicaba a la defensa militar, ¿verdad? O sea, que el mundo ha cambiado también, no es exactamente lo mismo. Pero la preocupación es lícita, y voy más lejos. Cuando muere Chávez fue un golpe mortal no, un golpe muy duro contra nosotros lo vimos. Yo suelo decir, y lo repito, la figura de Chávez es irrepetible. Los únicos que somos imprescindibles somos los que seguimos creyendo en la revolución. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y aspiramos a que el presidente Maduro incluso sea mejor que Chávez. Esa es la diferencia. Claro, la figura de Chávez es una figura carismática de un valor y un impacto personal muy grande.
pero no creo que se vaya a experimentar un cambio, un retroceso, no lo creo. Dentro del sistema democrático hay sistema electoral que ha sido certificado desde la Comisión Carter a la OEA, Naciones Unidas, incluso la Unión Europea. O sea, hay legitimidad electoral. Y todos esos cambios se han dado dentro de un concepto de democracia liberal, que también es la gran aportación de Venezuela. El caso de Cuba fue distinta porque Fidel lucha contra un ejército. El caso de Chávez es distinto porque lucha contra un orden formalmente democrático, corrupto y entregado al imperialismo. Es distinto. O sea, las cosas se parecen, pero no son iguales. ¿Otra pregunta? ¿O comentario? ¿O preocupación? ¿O protesta? ¿O disgusto? Ah, muy bien, canario. Muy bien, octavo. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Bueno, hay que empezar diciendo que Maduro fue escogido personalísimamente por Chávez. Ya tiene un aval con eso. Maduro, para desgracia de alguno y para orgullo de otro, es un conductor de metro. No tiene educación formal. Ahora, tiene una experiencia de más de 25 años como enlace sindical, como negociador, exministro de Relaciones Exteriores, presidente de la Asamblea Nacional. O sea, no es cualquier cosa. Hasta ahora la cosa va bien. Hasta ahora está en una prueba de una madurez increíble, acertando muchas cositas. Aquí se utiliza, como bien dijiste tú, los, digamos, excesos verbales, no solo de Chávez, no solo de Maduro, sino eso es muy común en Hispanoamérica. O sea, son muy, digamos, apasionados. El pueblo no le molesta, como aquí parece ser, de que el país, por ejemplo, cuando Chávez cantaba en televisión, se burlaban de él aquí, un presidente cantando. Eso es muy común en Hispanoamérica. A los criollos nos gusta la música. Y entonces el pueblo aplaudía ese tipo de cosas. Pero en Europa... También tengo un amigo cubano que cuando llegó a España vio que nos reíamos del rey, Sí, la cabeza. sí, ves tú. Sí, son culturas políticas distintas. ¿Entiendes? Claro. En cambio, perdona, y con todos los respetos, porque yo he sido cofrade de Semana Santa en Sevilla, y lo que voy a decir suena hasta blasfemo, pero lo voy a decir. Incluso a los republicanos hispanoamericanos nos resulta raro ver al rey de España con una vela tras la Macarena, por la separación de Estado y de Iglesia. Decimos, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Entiendes? Son culturas distintas. O que España a estas alturas tenga una monarquía. A los hispanoamericanos eso no. ¿Cómo puede ser? Entonces, exactamente. Bueno, un hombre de sorpresa. Cualquier cosa puede pasar. Entonces esos cambios culturales de apreciación habría que también aprender a respetarlos y a entender. Mira, por ejemplo, yo tuve una madre puertorriqueña. Yo soy hijo de nativo de aquí, albojense, y de puertorriqueña. Bueno, mi madre murió en el 84. Cuando muere, a los 4 meses de muerta mi madre, gente educada, académica y un nivel, digamos, psicológico y cultural, me venían y me decían: José Ignacio, vi a tu madre por la calle ayer y está muy bien y dice que no te preocupes por ella. Bueno, eso será diariamente la cultura de la Hispanoamérica. Tal vez venga de la tradición afroindígena, posiblemente. Alguien incluso dijo una vez que los indios y los negros eran más religiosos que los españoles. Pero, o sea, la cosmografía indígena africana en Hispanoamérica tiene mucha importancia todavía, ¿no? Y se dicen esas cosas, la mayoría de la gente no le sorprende, vamos a decir, no le sorprende. O sea, no han caído en el positivismo burgués. No lo hay, es otro tipo de mentalidad. ¿Siguen haciendo preguntas? ¿Sabe lo que más me ha emocionado de la película? Sí. La oración de ese campesino que se ha cortado. Luis me lo dijo emocionado y yo también lloré con él cuando le rabó aquella lágrima al final. Mi Dios, que nos dé un buen gobierno. Sí.
esa oración la podemos hacer nosotros igual. Sí. Lo tendríamos que hacer cada día. Así mismo es, así mismo es. No, lo que yo quiero dejar aquí, perdóname, es un sentimiento de respeto, de toma de conciencia y de saber que en Venezuela se juega muchísimo en estos momentos, pero muchísimo. Es una frontera, una trinchera de unos cambios que vienen por ahí inevitables, ¿verdad? La frase no es mía, es de Chomsky: un mundo que nace y no acaba de nacer, y un mundo que muere y no acaba de morir. Y eso es lo que está pasando. El mundo que se está muriendo se resiste a morir. Y nosotros no hemos sido totalmente exitosos en crear un mundo, no lo vamos a equivocar. En Venezuela hay impaciencia, especialmente en grupos de izquierda, pero Maduro y Chávez decía: las revoluciones no son eventos, son procesos. No es algo que nace del día a la mañana. Es una batalla, una guerra. Una guerra permanente. Un amigo que prometió venir aquí y no ha venido, decía: José Ignacio, y el problema del desabastecimiento, se está hablando sobre eso en todos los medios, que en Venezuela hay desabastecimiento. Y es verdad, en muchas cosas, en la comida no. Ciertas cosas como el papel higiénico, a veces puede desaparecer cierto tipo de leche y puede aparecer. Y entonces se ha hecho un estudio sobre eso. Los supermercados en los cuales se venden esos productos, el ejército ha forzado entrada a las tiendas y están todos los productos intactos. Los dueños no los quieren poner a circular para crear crisis, para que el pueblo le eche la culpa al gobierno y no a ellos. Es terrible, es terrible. Y eso se ensayó en Chile. En Chile eso fue uno de los caballeros de batalla contra Allende, que no había comida, etcétera, etcétera. Pero los que la tenían guardada estaban sincronizados con los edifaltes de la política de la oposición. Eso todo muy bien planeado. Es una agenda que tiene el sello de la CIA. Toda la vida han hecho eso, ¿no? O sea, el que te crea la enfermedad te señala la clínica, tú la pagas caro y termina diciendo: gracias, me salvaste. Es así. Entonces yo he vuelto a reconsiderar. En la izquierda hemos atacado siempre el concepto de la vanguardia, pues yo estoy creyendo que hace falta una vanguardia en términos, y lo voy a decir José Antoniano, inasequibles al desaliento. Tenemos que ser nosotros inasequibles al desaliento. No dejar que nada que ocurra nos quite el norte, porque se pueden presentar momentos muy difíciles. Para eso hace falta una minoría numerosa que diga: patria o muerte venceremos, que aquí no hay vuelta atrás. Dar la vida por eso, porque las tentaciones, las seducciones, el dinero que se mueve contra la revolución es tan inconmensurable que incluso no son capaces, lo han hecho. Se crean incluso una nueva izquierda a su medida para acabar con eso. Y en Venezuela hoy en día hay un movimiento que se llama chavismo sin Chávez. Es lo inteligente, porque han visto que ya no hay vuelta atrás y que esto va para adelante. Entonces, ¿cómo pueden neutralizar la revolución? Hablando de Chávez también. Sigan ustedes, por favor, preguntando, que me encanta. ¿Hay otra pregunta, otro comentario, otra preocupación? El mismo Capriles en la campaña dijo también como que iba a hacer políticas como de Chávez también, para poder ganar los votos mismos de los chavistas. Efectivamente, y ha logrado avances, no nos engañemos. Hay gente mal informada o gente ambiciosa, todo lo que pasa en política. No todo el chavismo lo ha sabido hacer bien, otro sector sí, pero a medida de eso se va educando un pueblo, más. Dime. No, la política de este opositor es totalmente derecha o puede ser una cosa intermedia entre... Bueno, hoy en día la derecha ya no se llama derecha, se llama centro derecha, como aquí. O sea, aquí la palabra derecha está en desuso. Para engañar al ciudadano. Sí, no, pero muy poca gente dice: yo soy de derecha, dice: yo soy centro derecha. Creo yo, ¿entiendes? Lo que yo capto en la calle, en mucho tiempo yo no he oído a nadie decir abiertamente: yo soy de derecha, como antes. Lo son, sabemos, pero no, está en crisis la palabra. La palabra ya no se lleva tanto como antes, ¿no?
Y Capriles juega a lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya no puede negar la evidencia. O sea, los pasos sociales bajo el chavismo son tan inconmensurables que negar eso sería... Entonces todo el plan de vivienda, todo lo que dice aquí el compañero, el plan de vivienda, el plan social, la guerra, está en la calle, todo el mundo la quiere. Con visos de ineficacia, ¿eh? Porque, repito, hacer una revolución sin revolucionario es muy difícil. Si tú no creas unos focos de conciencia ideológica, que se está trabajando en eso, con minorías numerosas y irrenunciables, pues estás creando una nueva derecha también, por nuestros propios errores. Eso está clarísimo. Me iba a hacer una pregunta al canario. El isleño, como decimos allá. Si decimos isleño, siendo una isla le llamamos canaria. Perdona. Como respuesta que hace pocas señoras declaraciones de Capriles diciendo que Pinochet había sido un demócrata al servicio de Chile, así que deja un poco en evidencia la derecha de Capriles. Sí, él va, efectivamente, sí. Dime. Yo visto que eso me da un poco de salto cielo para llamar a teléfono. Usted ha dicho del racionalismo que está habiendo en Venezuela. Yo recuerdo cuando las famosas inundaciones que inundaron media parte de Vargas. Sí, yo también tengo ahí un... Solamente Chávez visitó España, un sitio fue Santa Cruz de Tenerife. ¿Un qué? Perdón, estoy. Chávez visitó España para pedir ayuda y solo visitó lo que fue Santa Cruz de Tenerife. Sí. Que no vino a Madrid. Sí. Y esa duda me he quedado yo ahí con la movida como diciendo, como si que el gobierno canario solo era el que ayudaba a Venezuela, porque el gobierno central de España, cuando estaba José María Aznar el presidente, no quería ayudar a Venezuela. Sí. Bueno, yo creo, me parece a mí, si mal no recuerdo, amigo, él hizo escala técnica en Canarias. No hizo... Es que yo lo vi. Exactamente, él no hizo una visita oficial ni con el cabildo ni nada. Él estuvo allí con el pueblo venezolano. Efectivamente. Ahora, tú sabrás más que nadie como canario, como isleño, como decimos nosotros, que muchísimos de los canarios que han vuelto a Canarias son de derecha, porque han sido afectados por reparto de tierra. Entonces hay muy pocos canarios, claro, hay canarios progresistas de una vieja tradición. Yo soy historiador y me ha encantado el tema, pero la mayoría de los canarios en Venezuela son contra Chávez. Yo le puedo contar una cosa, historia mía. Sí, Familia. dímelo. Dos tíos míos, 16 años, que pasaron a Venezuela, Sí, llegaron a Venezuela, se casaron con venezolanas, hijos venezolanos, sí, y Chávez los mandó a Canarias, Sí. Claro. Entonces, claro. No, pero no le quitaron, perdona, no, eso no es verdad, perdona. No, yo le digo. El que Chávez los mandó, no, se fueron. Cuando Chávez tomó gobierno, ya no sé qué historia va, porque yo. No los afectó en absoluto. Perdona, eso es muy bueno hablar del tema. Es el cuco, que viene el comunismo y se fueron, pero no los mandó a Canarias. Pero casi se lo estaba diciendo. No, le estaba diciendo que los privilegios de los cuales ellos habían digamos, gozado. Es más, en Venezuela hay un dicho, que yo lo voy a repetir ahora y creo que vale la pena. Un humorista venezolano decía: la mediocre clase media que medio se convence cuando medio le conviene. Pues ese grupo de canarios blancos llegaron a engrosar una derecha, aunque salieron de izquierda, muchos de ellos, a Venezuela, se tornaron de derecha en Venezuela. Y esa gente trabajadora, industriosa, no cabe duda, gente honrada, la mayoría, aportaron mucho a Venezuela, pero estaban de hecho dentro de la derecha venezolana. Ahora, no los persiguieron, no te creas. No, perdona, ni le quitaron nada de su tierra. Lo que sí le hicieron es obligarnos a pagar impuestos, a pagar seguridad social, a hacer lo que nunca habían hecho antes, y los gobiernos anteriores, con los cuales muchos se entendieron, les permitía eso. Entonces Chávez aplicó a los canarios y a los inmigrantes las mismas leyes que aplicó a los venezolanos. Entonces ellos se asustaron. Es una historia... No, pero yo le quiero llevar al ánimo de la gente aquí el sentido común de lo que estoy diciendo. No es difícil de imaginarse lo que ocurrió, pero no hay uno cuya tierra, a no ser, repito, que era mala avenida, etcétera, etcétera. Eso es. Esa es la idea. Si hay más comentarios o, digamos, divagaciones o ideas o
Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad, Luis, los puntas, todos ellos que han estado siempre conmigo y yo con ellos, la isla gitana, los vecinos de la calle Rulador, mi amigo José, los jóvenes que veo aquí, mis dos primos, aquí tengo el primero, Luis, que me ha dado una hospitalidad total. Me estoy quedando en la calle Santa Isabel, y mi primo Juan Ignacio, de los gordos, como somos todos, y que tengo en el corazón por tantos nexos familiares con su padre y con la familia, así como con el tuyo. Así, el nuevo amigo poeta que escuché el otro día y que me encantó. ¿Cómo te llamas de nombre? ¿La prisa? Martín. Bueno, muchas gracias por haberte conocido. Ya me había hablado de ti, Juan. Y la próxima vez pues esperamos tener más personas. Sé que es día de feria, pero estoy muy contento con el público que tengo. O sea, yo no aspiraba a tener... Son pocos, pero buenos. Bueno, y otra vez, y vuelvo a repetir, los Contreras que están aquí, los gitanos de allá arriba, que están cerca de mi corazón. Yo voy a aprovechar antes de que acabe para preguntarle, hace poco estamos viendo en los últimos días noticias sobre que Brasil está pidiendo el pago de deudas por importaciones a empresas venezolanas. No estoy al tanto, perdona, me interesa el tema. El gobierno de Brasil ha pedido el pago de deuda a empresas venezolanas por la importación de productos de Brasil a Venezuela. Sí. No sé si es el filtro de los medios de comunicación que nos llega, sí, o realmente cuál es el problema con la riqueza con la que cuenta Venezuela para que Brasil, que no es un país enemigo, llegue a reclamar Bueno, ok. Hay que tomar en cuenta una cosa. Las empresas brasileñas son empresas privadas. No es el gobierno de Venezuela. El gobierno brasileño a las empresas venezolanas o a Venezuela para su empresa. Bueno, no me extrañaría. O sea, puede haber irregularidades de la balanza de pago, pero lo que ocurre en cualquier sistema comercial en Venezuela cobra visos políticos y ideológicos. O sea, eso que tú estás contando ocurre todos los días. Mira, págame ya, me debe estar, no llegó la remesa tal, hay un retraso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero que eso llegue a la prensa, me extraña. Yo nunca había oído eso con relación a otro país. Y eso pasa todos los días en el juego capitalista. Ustedes lo saben. Mira, no me llegó a tiempo, me prometiste tal cosa, ¿qué es lo que ocurrió? Y posiblemente ocurra, no lo sé. No voy a meter en berenjenales porque no conozco el caso. Pero no me extrañaría. Así que es así. Bueno, gracias nuevamente y es tarde y le quiero agradecer muy especialmente la presencia de ustedes. Gracias.